Buenas, aquí Char58. Bueno, me ha llegado esta maravilla de Audio Merge, el Big Mom. Vamos a probarla. La mejor manera es, vamos a hacer un tema. Vamos a grabar las cosas muy crudas, muy planas, con nada, y vamos a darle todo el color con esta máquina, a ver qué pasa. Vamos ahí. Muy bien. Este es el bombo tal y como estaba. Lo he enviado al Big Mom y aquí lo voy a poner en high-low con la campana al máximo y voy a buscarle primero con el low frequency cut, el punch del grave, ¿no? Aquí, obviamente, me ha dado una fuerza increíble en graves, un cuerpazo. Ahora voy a buscar el pico, ¿no? Lo que es los 3000, 4000, así, lo que es el parche. Es muy agresivo. Aquí mata muchísimo. Yo creo que en 5000 está bien. Vale, ahora tenemos la cantidad, lo que es el bell, ¿no? Bajamos al mínimo, una vez que lo tenemos, que estaba como muerto, ¿no? Así de grabación, y vamos poniendo un poco la cantidad, ¿no? En verdad, a mí a tope ya me entra. Vamos a lo que es comprimir directamente, vamos a poner un 76 en lo que es el grupo. Me gustaría saturar de mesa. Vamos a bajar un poquito lo que es el envío y vamos a saturar de ganancia hasta llegar al rojo. Ahí. Ahora puedo liberar más el compresor. Ahí va. Vale, una vez que tenemos ya este colorazo que nos ha dado el Big Mom, que me encanta, yo sí que ahora me ayudaría un poco con lo que es la EQ de la mesa. Más de corrección, quizás, ¿no? En la parte de medio, si podemos ayudarlo un poco. Sí, un poquito. En 80. Perfecto. Vale. Vale, voy a grabar lo que es el bombo ya que lo tengo como me gusta. Hago un resampling desde arriba y lo vamos a sustituir luego por el otro. Vale, lo tenemos. Vamos a hacer ahora lo que es la caja. Pongo a cero todo lo que es el Big Mom, en bypass el compresor, caja sola. Como vemos, también entra el Charles. Para este caso, lo mejor es poner una gate. Vamos a aislar el Charles. Sobre todo saturamos un poquito de lo que es de mesa. Entonces vamos a utilizar el Big Mom esta vez para buscar el brillo, ¿no? Vamos a utilizar lo que es el low frequency, un low solo. Me gusta como el brillo que le da. Subimos, sumamos. Ahí. Me encanta, me encanta. Lo que haremos básicamente es irlo manipulando para que en la mezcla vaya dando un color. Vamos a comprimir lo que es el filter. Esto va junto al subgrupo que voy a entrar al ordenador y también lo voy a comprimir. Voy a encenderlo. Ahora que tengo ya la configuración que me gusta, pues voy a hacer un resampling. Me encanta, me encanta. Lo tenemos. Vamos a seguir con el hi-hat. Creo que es de los instrumentos que más me gusta pasarlo por el Big Mom. Nada, recuperamos ganancia normal, en off todo, también los compresores. Creo que lo mismo haremos. Vale, he sacado la original de Master, solo filter y a ver. Una maravilla. Se acaba de cargar la caja, el bombo, todo, o sea. Y ahora vamos a saturar un poquito, ya que lo tenemos. Ahí empieza la fiesta. Vamos a comprimir un poco.
Tenemos el filter como nos gusta, vamos a la original. Quitamos grave del original. Y sumamos el filter que pasa ahora. ¿Qué pasa si solo filter? Que está bien, pero le falta más información, ¿no? Creo que funcionan muy bien los dos juntos. ¿Qué pasa si quito el filter? El Charles está aburrido, no tiene gracia ninguna ni carácter. Eso me gusta. Una vez aquí yo creo que podemos jugar entre la frecuencia de 2000 y 3000. Incluso vamos a 500. ¿Vale? El original está estable y el otro le va dando el color. El filter se va comprimiendo, podría comprimirlo un poco más. Vale, ahora comprimimos el grupo. Lo tenemos. Vamos a pasar desde arriba a la pista jugando con el hi-hat. Muy bien, lo tenemos. Vamos a por la pandereta. Todos los instrumentos así de percusión agudos con el filter este van genial, porque dan un color increíble, ¿no? En frecuencias así agudas que siempre parece que no, pero es más delicado, ¿no? Trabajar. Recuperamos lo que es EQs, ganancia, bypass de los compresores, mismo sistema, todo en off. La pandereta normalmente tiene muchas frecuencias en 10.000, 14.000, todo esto. Lo que más me gusta de la pandereta es el ch-ch-ch. El hi-hat ya tiene mucha información en agudos, ¿no? Pues en medios agudos, ¿no? El ch-ch puede estar bien. Entonces vamos a ver. Vale, ya se escucha la lenterilla esa, ¿no? Vamos directamente a saturar. Vale, vamos a buscar el medios graves, ¿no? Medios agudos, perdón. Vale, vamos a quitar lo que es el máster, solo escuchar el filter. Me hace un corte bastante limpio en agudos, o sea, le puedo quitar. Y esa ya mía me gusta muchísimo, porque me ha quitado los 10.000, los 8.000 y más. Y está en 6.000, pero no duele. O sea que está saturando, está de todo, pero no duele nada, aguanta súper bien. Vale, estamos ahora mismo en high frequency, vamos al low. Podría darle más, pero aguanta muy bien así, la verdad. En 6.000. En 6.000 me gusta. Yo directamente no pondría la original, no sumaría, simplemente haría servir el filter. Me gusta mucho el carácter que tiene. Vamos a comprimir un poquito directamente el máster. Me gusta muchísimo. Vamos a regrabar esto. En este caso no vamos a mover el Big Mom porque ya hemos movido la caja. El hi-hat es el agudo que estará moviéndose, la caja a los medios, ¿no? Pero en medios agudos está la pandereta haciendo un poco el trabajo de sostener. Entonces vamos a dejarlo aquí como lo hemos puesto. High, hemos hecho hasta 6.000. Precioso porque ya no hay... Yo lo dejaré así, pero que luego siempre se puede acabar de ecualizar. Por ejemplo, imagínate que tienes el retorno del filter y tienes la EQ en la mesa y dices, vale, me ha gustado el color, pero yo ahora quiero acabar de, no sé, darle un poco de brillo quizás, ¿no? Quitarle graves, bajarle la distorsión para que no... Pero nosotros lo dejaremos así, ¿vale? Puro y crudo, Audio Merge Big Mom. Lo que es muy interesante, darle carácter a las grabaciones, luego lo pasas al ordenador y ahí, si eres más quirúrgico y ya quieres hilar fino, lo puedes hacer, pero con una cosa que ya está con mucha personalidad. Puedes apretar, puedes hacer cosas extremas y queda bien. Estas máquinas lo que te permite es poder exagerar. Mi lema no es, no hay que sonar bien, hay que sonar guay. Lo chulo de este proceso es que aparte de darle color y comprimir y saturar es que todas las pistas que estamos regrabando están perfectas, ¿no? Están bien compactas, bien comprimidas, que luego en la suma se agradece muchísimo. Claro, esta era la original, se ve perfectamente la de arriba,
como, bueno, pues tiene picos de darle con la mano y tal, y esta es la que hemos regrabado, o sea, realmente está muchísimo más estable, ¿no? Y esto, pues hombre, ya, joder, este proceso ya sin ningún plugin, estamos hablando de que tienes una muestra bastante coloreada, comprimida, o sea, que estable, entonces, si quieres con el plugin acabar de darle lo que necesites, pero ya partes de una base, para mí, muy interesante. Vamos a seguir ahora con el Kete, que también tiene que evocar, ¿no? Para mí, a mi gusto, ¿no? Tiene que pasar cosas. Para mí el reggae es como las olas del mar, es hipnótico, ¿no? Es que tú te quedas mirando el mar y te puedes tirar horas, pero no hay dos olas iguales, ¿no? Entonces esto es un poco lo mismo. No hay dos cajas iguales, dos hi-hats, y esas pequeñas variaciones hacen que sea hipnótico, pero si encima le añades que se vaya moviendo, que es lo que tiene el filter, que se mueve, ¿no? Que hace, da expresión. Sin filter no podría trabajar el reggae, pero vamos, no lo concibo. Sin delay y sin reverb lo podría hacer. Me costaría, pero sin filter no podría, porque todo sonaría las mismas cajas, los mismos delays. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Es importante salir del ordenador con la máxima señal posible, porque así pues menos ruidos analógicos, ¿vale? Recuperamos ganancias, quitamos compresores, vamos a ver cómo llega. Escucharemos de máster, no por filter. Voy a subir la salida del ordenador. En este caso vamos a hacer de otra manera, es decir, vamos a primero filtrar y luego saturar el filter a ver qué pasa. Entonces lo saco de máster, lo envío al filter, el filter está aquí. Vamos a low frequency. Bueno, aquí le da un colorcito súper guapo. En 250 estaba así. Y de repente, ¿vale? A ver en agudo. Puede ser interesante darle el color a 250 y cortar un poco del high-end. Ahí va. Vamos hasta 6000. Vamos a darle más ganancia a la pista original para que entre saturada en la máquina. Va, no le sienta muy bien. Vale, también hay que bajar lo que es la salida del ordenador, ¿vale? Va. Ahí te veo. Bueno, ahí sufre un poco. Bajamos un poco. También estamos comprimiendo. Vamos a grabar la pista directamente. No vamos a mover nada. Dejamos totalmente estático. Molt bé. Vamos a seguir con lo que sería el bajo. A ver qué pasa con el filter. Vamos a primero que suene solo el filter. ¿Qué pasa si le meto 70 Hz? Bueno, esto ya me gusta bastante. 100 Hz. 150. 70 es brutal. ¡Buah! De estar así. Brutal. Quitamos agudos, ¿no? Bueno, mira cómo filtra. Primero pasamos solo el grave, enfatizando en 70 Hz, que estaba así. Puro sonido para el bajo, darle... ¿Vale? Me encanta. Vamos a comprimir directamente esto, el bajo. Le puedes quitar un poco de agudo desde la mesa. Me gusta mucho como el color que dan graves. Vamos a pasarlo directamente al ordenador. Muy bien, vale, ya hemos hecho lo que sería la sección rítmica. Entonces empezamos con el piano. Hemos grabado con un teclado muy normal, el XP10, cualquier sonido de piano debería valer. Me gustaría, creo que sumar. En este caso, o sea, tenemos el piano normal
¿Qué pasa si voy sumando un piano y lo voy manipulando locamente? Es decir, vale, ahora están los dos. ¿Qué pasa si solo suena el filter? Claro, la historia es que si filtro los dos a la vez se desaparece. Me interesa que siempre esté sonando el piano y el otro va sumando, ¿no? De 8000 a 4000 no pierde ataque y va dibujando bien. Y en graves, de 150 a 200. Entonces, si voy jugando con estos dos, me gusta. Vamos a grabar y vamos a ir manipulando. Hemos comprimido un poquito. En este caso no vamos a saturar. También hay que saber mover el filter, ¿no? Porque realmente si lo mueves justo cuando está sonando puede hacer clics. Entonces, check, 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 check. Y lo mueves cuando está en el aire, pues mucho mejor. Muy bien, seguimos con el Babel. Vamos a pasarlo todo por aquí, a ver qué pasa luego, lo subiremos sin sorpresa. Yo confío en que va a molar bastante. Off, off, todo off. Vamos a darle color, ¿no? Quito de master, vamos a lo que es el filter. Vamos a darle cuerpo primero. Mira, mira. Ya en 100 Hz le ha dado un... ¡Buah! Aquí tiene muy mala hostia en 150, pero puede interesar. Aquí ya se va. En 100 le da una calidad muy elegante, ¿eh? Estaba así, con flat. Y en 150 le da mucho carácter. Yo dejaría aquí, mala hostia. Vamos a luego los agudos, pues básicamente darle color. 5000 le da. ¿Vale? Estaba así antes. ¿Vale? Y ahora sí. Podemos mezclarlos, o sea, el original más el filter. Ahí estamos, la verdad es que funcionan bien. Y los dos los podemos comprimir juntos ahora. Yo lo dejaría así. Le ha dado un colorcito muy chulo, está comprimido. Pues ya está. Lo que era un órgano de teclado normal, pues ya tiene un carácter que antes no tenía y ni está pasado por ampli ni nada. Básicamente el colorcito que le he dado el Big Mom. Vamos a la guitarra, ¿vale? Recordamos que la guitarra la hemos grabado por línea directamente, o sea, sin ningún ampli, ni emulador, ni nada. Todo en off. Al filter directamente. Solo filter. Mira, brutal ya. Porque la he grabado así como muy seca. Es muy guapa esta máquina para darle cuerpo. Solo de audio, ¿no? Luego se puede con el DAB. Pero para darle cuerpo... 150 creo que le queda súper bien. Muy bonito. ¿Vale? A ver, agudo. Brutal. En 3000 y 4000 queda muy bien, muy bien. Vale, vamos a poner la original y a sumar. Brutal. Le da muchísimo cuerpo. Estaba así. Totalmente flat. Y ahora... Muy bonito. Vamos a comprimir un poquito primero el filter, como si fuera también una paralela, ¿vale? Y también comprimiremos el grupo. Me gusta. Vamos a grabarlo. Hemos jugado bastante con el stand de piano. Lo que es el Babel, nos ha gustado verlo como... Lo hemos tratado a nivel de sonido, ¿no? Y también lo mismo con el Scan. Lo podríamos mover, pero creo que es más prioritario que suene bien primero, ¿no? Entonces lo he utilizado como una EQ, ¿ok? Y luego en el DAB voy a agrupar
lo que es el scan de piano y de guitarra, y ahí voy a seguir moldeando. Entonces, esta máquina está claro que tiene dos opciones para mí. Una es poder hacer audio y la otra es jugar con el audio, ¿no? Que las dos son compatibles. Es un poco lo que hemos hecho Charles y Pandereta. Alguien tiene que aguantar. Si Charles está, pues la pandereta, si el piano está, o sea, la guitarra no tiene que estar ahí. Entonces, el último instrumento que hemos grabado, que es el cocot de guitarra, lo que es el picket, ¿no? Lo que dobla el bajo. Vamos a darle todo el carácter que podamos. ¿Vale? Estamos escuchando ahora mismo solo de filter. Recuperamos todo en off. Vamos a buscar el grave. ¡Buah! Ahí trabaja muy bien, ¿eh? A ver en agudo. Aquí también en 4000, 3000, tiene mucha gracia, la verdad. Entonces vamos a ver, sumar la original a ver si vale la pena. Vale mucho la pena. ¿Vale? Ahora es la cantidad que queramos más filtro. Vamos a comprimir directamente lo que es el grupo. Ahí lo tenemos. Vamos a grabar. Molt bé. Está todo pasado por la máquina, hará sorpresa y tal, pero vamos a intentar hacer como un filter del bajo. O sea, quiero tener el bajo normal más uno que haga que lo pueda subir y bajar, ¿vale? Vale, lo primero es saturarlo para tener las frecuencias agudas. Entonces, vale, lo tenemos. Solo escucharemos el filter. Vale, y esto vamos a pasarlo a la reverb. Aquí es muy grave, tiene que ser aquí. No se pelee con el bajo de verdad. Vamos a comprimir. Ahí. ¿Vale? Vamos a grabar desde arriba y lo pondremos en una pista para poder subir y bajar, ¿no? Así como un sinte que dobla el bajo. Aquí lo tenemos para tener una pista de más. Entonces, ahora hay que ver. Vale, vamos a empezar a abrir pistas, a ver qué nos encontramos y nada, empezamos con el bombo. Venga, la caja. El hi-hat. Vale, la pandereta. Muy bien. La Yabingui. Vamos a por el bajo. Muy bien. Vamos a bajar un poco la pandereta.
bajo ahí bien gordito. Un poco más de bombo. Vale, venga, start de piano. Vale, Babel. Vale, guitarra. Vale, guitarra picket. Vamos a ponerle también el bass filtrado. Vale, sensaciones. Está muy guapo el color que le da, un rollo orgánico que me gusta mucho, le da mucho carácter y hostia, se acerca bastante al roots, o sea que ya de entrada con nada, tal y como estás grabando el instrumento, puedes tener un color súper chulo grabando en un ordenador, ¿no? ¿Qué molaba de antes y qué mola de ahora? Antes molaba todo el tema de los medios, cómo se trabajaban, y ahora mola mucho el low end, ¿no? O sea, entonces he hecho alguna modificación, por ejemplo, el bombo le acaba poniendo pues una gate que ya la ha dejado mucho más. Ese ya no está. Y está lo justo para que tenga presencia, ¿no? Le he puesto un poco de sub en 50. Para mí está mucho mejor, ¿vale? ¿Qué más cosas he hecho? Por ejemplo, en la caja estaba bien, los agudos, pero me falta un poco de cuerpo, ¿no? Pues le he puesto también por 120 Hz más o menos, un poco de cuerpo, ¿vale? Sobre todo los instrumentos que tienen grave, ¿no? El bajo, por ejemplo, pues me ha gustado, ¿no? Parece de amplio, ¿no? Pero le he puesto un poquito de graves, he bajado en la cuerda, pues 800 y tal, ¿vale? El piano un poco lo mismo, o sea, estaba así, falta cuerpo. Ahí va. Me gusta. El scan de guitarra me ha gustado mucho cómo ha quedado, la verdad. El Babel igual. Todo lo que son medios, perfecto. Los medios graves y los graves, pues bueno, se puede ayudar. O dejarlo más, depende de la época que quieras representar. Estoy muy contento, ¿no? Porque luego le he puesto un poquito de grave a algunas pistas, pero en verdad ha sido 3 plugins, que lo podía haber hecho de mesa, pero creo que es interesante ver que con poco podemos hacer algo bastante chulo. Entonces, nada, lo tengo aquí por la mesa, todo por separado en mono, todas las pistas, las 10 que he grabado. Entonces, lo que he hecho es enviar el filter en un auxiliar, en este caso el 2. Todo lleva filter menos el bajo y el bombo, que quiero que sean estables a nivel de grave. Pero lo demás, como iremos moviendo, va a ser increíble, todo, lo iremos moviendo todo a la vez. Vamos a grabar todo lo que está pasando en la mesa, vamos a meterlo en su grupo 3 y 4 que va directamente al ordenador, así que todo por 3 y 4, los efectos y todo, súper importante. Así que vamos a ello. Live and Direct.
Bueno, ha sido, la verdad es que una experiencia bastante gratificante. Me ha encantado, tengo bastantes conclusiones. La primera es que es muy divertido. Te ruteas una pista, ¿no? Grabas todo sencillo, con una tarjeta, o sea, muy sencillo. Y ya lo tienes ruteado en una mesa donde va el filter, del filter a un compresor, ahí ya puedes hacer virguerías. Me ha gustado ver que se pueden pasar todos los instrumentos, el hecho de que tenga para graves y agudos, todo instrumento tiene un top de graves y un top de agudos, ¿no? Realmente es cuando si los posicionas bien, hostia, queda como más presente, ¿no? Más bien ecualizado, más bonito. Entonces, ¿qué pasa? Que esta máquina te está enfatizando esas zonas, ¿no? Se puede hacer varias maneras, o individualmente y que le afecte directamente, o sumarlo. Lo enviamos a un auxiliar, procesamos y tenemos la pista original y la otra que la podemos comprimir mucho como si fuera una paralela, pero con un color muy definido. Entonces, me ha encantado toda la experiencia, creo que tiene mucha versatilidad con algo muy sencillo. Y luego me ha gustado cuando ya lo tenía todo hecho, que he dicho, vale, en verdad suena bastante bonito, me gusta, tiene mucho carácter, pero claro, a mí me gusta un poco decir lo que molaba de antes y lo que mola de ahora. Antes molaba estos colores, estas saturaciones, como habla, ¿no? Y me gusta el low end que se puede conseguir ahora. Entonces me ha gustado poder decir, vale, todo en el ordenador sin ningún plugin, está perfecto, lo podía haber grabado con cualquier programa. Y ahora voy a simplemente una pincelada, ¿no? El bombo un poco de grave, una gate, en la caja un poco de cuerpo, pero nada, 3 dBs, en el bajo tal, pero es algo bastante sencillo que me ha gustado. Luego lo he pasado por la mesa y ahí me he dado cuenta de que decir, bueno, es que si ya lo tengo todo por la mesa y lo envío todo en una mezcla de reggae, que no voy a hacer un dub, y lo envío todo al filter y le hago como una especie de remastering en el sentido de que le pongo un poco de 70 hercios y un poco de 3000 y tal, y lo sumo a la mezcla y me ha dado un brillo, me ha dado un cuerpo que me ha gustado mucho. Ya eso ya me valdría solo para un tema que no quiero hacer el DAP, así que lo tengo en el ordenador, lo paso por la mesa para sumar, una buena suma analógica, y le sumo este carácter perfecto, que lo quitas y suena a plástico de ordenador, ¿no? O sea, me ha gustado mucho la posibilidad de tener el cuerpo y el agudo. Bueno, entonces todas mis felicitaciones a todo el equipo de Audio Merge, que han hecho una máquina súper bonita, súper divertida, que enriquece muchísimo lo que es las mezclas y que me gusta mucho porque en un equipo muy reducido te da un calorazo de la hostia, ¿no? Y lo recomiendo a toda la gente que hace música en general, ¿eh? Porque sí que para el reggae y el dub se puede exprimir mucho, pero con instrumentos así que los grabas planos, las guitarras, las cajas. Creo que es un instrumento que ya puede colorear muy ricamente y crear texturas, que es lo más importante a veces en las mezclas, ¿no? Sobre todo, no que suene bien, que suene guay. Esto es un cacharro muy guay.